Comenzamos, a ver. Ya está grabando. Adelante, Jorge, con las presentaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, al seminario especial COVID-19 del proyecto IB 100-220 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un proyecto desarrollado para generar herramientas computacionales, matemáticas, cuantitativas, para apoyar en la medida de lo posible la lucha contra este ente. Y dentro de estas actividades está el seminario, para lo que hemos invitado desde el semestre pasado investigadores tratamos de ser, el año pasado estuvo un poquito más cargado a lo internacional, ahorita más a lo nacional, y así nos vamos a ir tratando de distribuir el interés por todo el mundo. En la medida de lo posible, porque los horarios luego pueden ser un problema. Pero en principio, el día de hoy, presentamos a nuestro colega Saúl Díaz Infante, que es profesor de matemáticas de la Universidad de Sonora, en el Departamento de Matemáticas. Él estudió en el CIMAT, es cátedra CONACYT, asignado de hecho a la Universidad de Sonora. Su área son en general biología matemática, ha trabajado, últimamente estuvo colaborando en la generación de modelos para la asignación y distribución de vacunas de manera óptima. Tuvo presentaciones con la Organización Mundial de la Salud y con la Comisión de Vacunas de aquí de la ciudad del país. Entonces es alguien que ha estado muy involucrado con esta perspectiva a cómo vamos a manejar o podemos manejar las vacunas, y es un placer realmente tenerlo con nosotros. Los investigadores siempre son muy bienvenidos aquí. Y sin más preámbulo, Saúl, la pantalla y la voz son tuyas. Les pedimos por favor a todos los escuchas que apaguen su video para mejorar la transmisión, silencien su micrófono, y al final estaremos entrando también Isaac y yo para las preguntas y las conclusiones finales. Pues muchas gracias. Adelante, Saúl. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Antes de empezar, ¿se ve clara la presentación? Sí, se ve. Sí, me ve. Adelante. Bien, pues muchas gracias por la presentación, Jorge. Ahorita cuando estabas hablando de mí, ni yo me la creo. Pero bueno, gracias por los comentarios. Pues bueno, en esta plática la intención es platicar sobre la formulación de políticas óptimas de vacunación, y particularmente en el enfoque de control óptimo. ¿Okay? Entonces, me gustaría, como es común en varias epidemias, empezar con un modelito de juguete. Aquí el modelito de juguete va a ser el clásico Kerman-McKendrick, ¿no? Curiosamente, los trabajos de COVID también empezaron con este modelo. Entonces, supongamos que tenemos un CIR que ya nos describe de manera decente la dinámica de cómo se contagia COVID, ¿no? Entonces, voy a decir que los trabajos de vacunación clásicos, como aquellos trabajos en los que se va a basar esta presentación, ¿ok? Entonces, en los clásicos, usualmente vacunar corresponde a sacar susceptibles y meterlos a una nueva clase que vamos a denotar como de vacunados. Y la forma, vamos a decir, general de hacerlo es denotar esa salida con este término lambda B, que está en rojo. Bien. Y entonces, pues, de acuerdo a cómo yo pienso esta función, pues van a ser el tipo de políticas que voy a tener. Si uno denota con X todas las clases, uno también quisiera sería sensato pensar que esas políticas de vacunación también deberían de depender de los estados. Y ese sería como el objetivo de todo trabajo de optimización, ¿no? Tener políticas que dependan tanto del tiempo como del estado. Si las políticas solamente dependen del tiempo, estaríamos hablando de políticas de lazo abierto, y si las políticas dependen de estado y tiempo, podemos hablar de políticas de lazo cerrado. Bueno, la literatura que hemos revisado para los modelos de vacunación, prácticamente pues fueron, entre ellos los más importantes fueron los de Goumel. Él usa incluso estas ideas para una salida, vamos a decirlo así, lineal, de esta forma, de lambda B igual a una salida lineal que depende de los susceptibles en el tiempo actual t.
Y este parámetro G, que va a ser para nosotros muy importante, lo entendemos como la tasa de vacunación. Bueno, y como trabajos relevantes que vemos para tanto vacunación de influenza como más reciente ahora mismo con el COVID, pues están estos dos. Pero resulta que los trabajos de vacunación óptima, con esta misma idea de vacunación, pues ya datan desde los 70s. Por ejemplo, de los que yo tengo noción como más viejos, voy a decirlo así, son los de Hedgehog y Wickwire. Hedgehog utiliza políticas de vaso cerrado, y Wickwire, entre sus trabajos, tiene este review donde incluso en los 70s ya utilizaba control estocástico. Los modelos que ellos utilizan son todavía más simples que este CIR, y creo que la principal razón es que para obtener casos prácticos o políticas prácticas, la computación de aquellos entonces pues limitaba todavía más la solución de estos problemas. Quiero expresar que estos problemas de optimización no son nada sencillos porque dependen mucho de la dimensión de las dinámicas. Incluso problemas de 3 dimensiones pueden requerir mucha fuerza computacional. Bien, nosotros vamos a trabajar particularmente con el estilo de esta forma de funciones, y la idea va a ser obtener políticas de tal forma que podamos controlar este parámetro que vamos a llamar tasa de vacunación. Bien, y vamos a seguir las hipótesis que hacía Hedgehog en ese entonces. Vamos a pensar que el costo, y nos lo referimos como costo a todo aquello que me implique un esfuerzo al aplicar o intentar controlar un brote con vacunación. Ahí viene incluido pues las vacunas, el costo económico, los recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra hipótesis importante que vamos a manejar a lo largo de esta charla va a ser cómo vamos a contar vacunas. Esta fue una sugerencia incluso del equipo de Jorge, que nos decía, mira, como ya sabes que esta salida de los susceptibles, si es del estilo G por ST, se comporta como una distribución exponencial, pues supongamos que al inicio del brote, pues los susceptibles explican prácticamente toda la población, ¿no? Si ese es el caso, entonces es más o menos buena idea estimar el número de vacunas acumuladas a tiempo t, como esta expresión, es decir, 1 menos la exponencial de la tasa de vacunación. Y entonces aquí eso ya nos da pauta para empezar a estimar la tasa de vacunación dado un tiempo de horizonte. Para aquí el tiempo de horizonte T mayúscula va a ser el tiempo en el que va a durar la campaña de vacunación. Y entonces si yo sé la cobertura, que estamos denotando con XCOV, es decir, la fracción de la población que yo quiero inmunizar al tiempo final T, después de 1 año, 6 meses, etcétera, etcétera, yo puedo estimar el número de vacunas o la tasa a la que yo tengo que estar vacunando por unidad de tiempo, de tal manera que para cierto tiempo tenga esa cobertura. Entonces, por ejemplo, si yo conozco la cobertura y el tiempo de horizonte, yo estimo esa tasa de vacunación lambda B como esa expresión, que es la solución para lambda B de esta expresión. Pues bien, seguimos con esa idea y para darle numeritos, supongamos que tenemos un coverage del 70% y la campaña de vacunación dura 1 año, suponiendo que es lo que se pensaba inicialmente con COVID. Entonces, mi tasa de vacunación debería ser de 0.000329. Y para sentarla todavía más a cuántas vacunas más o menos vacunar en promedio por día, pues debería, por ejemplo, para la población de Hermosillo, que es la que conocemos, yo estoy aquí en Hermosillo, corresponde a 812,000 habitantes, pues el primer día tendré que estar aplicando 2.668 vacunas. ¿Ok? Entonces, ya los números me están diciendo que no es tan imposible aplicar estas políticas. Bien, ahora la pregunta que nos va a interesar ahora es cómo optimizar este parámetro de tasa de vacunación para obtener mejores beneficios.
Pues bueno, pues primero tenemos que ver los objetivos que se buscan con las campañas de vacunación y particularmente para el COVID hemos detectado dos preguntas principales. La primera es, ¿a quién vacunar primero? Y la segunda sería, ¿cuándo y cómo? Actualmente la literatura sobre optimización de vacunación o entiende la primera pregunta, la de a quién vacunar primero, como un problema de asignación, donde se asigna de forma óptima cierta proporción de vacunas de acuerdo a algún criterio. Los criterios más usados son los grupos de edad, los grupos que están en riesgo, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a enfocarnos a contestar cómo y cuándo. Bueno, y ese de cómo y cuándo tenemos que relacionarlo con lo óptimo. Para poder decir cosas óptimas, debemos de entender o debemos definir qué vamos a entender como óptimo. Eso óptimo va a estar definido a partir de un funcional de costo. Para nosotros, vamos a suponer que podemos modelar el costo de aplicar una campaña de vacunación con un funcional que depende entre otras cosas, del control y los estados de dinámica. Entonces, así si ya conocemos o tenemos una buena idea de cómo iría el costo de aplicar vacunas, pues la idea es encontrar la tasa de vacunación óptima o en este caso una señal de control óptima que sea mínimo de este funcional y que esté sujeta a esta dinámica. Pues bueno, lo que sigue es dar estas ideas en lo que va a dar esta charla. Me gustaría estresar trabajos importantes, sobre todo para lo que fue COVID. Ahora mismo todavía están, creo yo, por salir muchos trabajos sobre vacunación. Los que hemos detectado que trabajan ya de forma, vamos a decirlo así, de referencia, los trabajos de asignación, me gustaría nombrar por lo menos estos tres. Particularmente el de Bubar. Este trabajo fue el que, vamos a decirle así, le dio bases a los resultados que reportó, vamos a decirlo así, un grupo de expertos para estas cuestiones de campañas de vacunación de la OMS. Bubar optimiza de acuerdo a problemas de asignación estáticos. Buchner y Chauer hace más o menos las mismas ideas, pero también te permite variar las políticas de forma dinámica con resolución más o menos de un mes. Y bueno, nosotros estamos proponiendo al menos estas dos propuestas para contestar cómo y cuándo vacunar. Creemos que estas dos preguntas son complementarias y los modelos sería buena idea moverlos hacia eso, es decir, a problemas en los que tengan dos etapas, una etapa que optimice la asignación y otra etapa que optimiza la aplicación. Bueno, pues el objetivo de esta charla en particular es ilustrar cómo formular políticas que contesten la segunda pregunta, ¿cómo y cuándo vacunar? Donde cuándo va a estar atada prácticamente a la dinámica y cómo es cuántas vacunas aplicar en un cierto momento. Pues bueno, pues lo primero que necesitamos es una dinámica. Nosotros agarramos una que creemos está balanceada entre ser lo suficientemente manejable y además tenga la suficiente complejidad para describir lo que queremos explorar. Y tomamos un tipo SAIR, donde la principal bifurcación ocurre entre los casos asintomáticos y sintomáticos. Y vamos a estar contando muertos y casos reportados. Bien, la actuación es estándar. Y para la dinámica con vacunación, que es lo que nos interesa, vamos a suponer una vacuna con las siguientes hipótesis. La primera es que pues, es imperfecta y con eso nos referimos a que, como ahora sabemos, tiene una cierta eficacia. Es decir, de que la gente que yo vacuna, una proporción de ella no les hace efecto la vacuna. Vamos a suponer por ahora que es una vacuna de una dosis y que solamente se van a vacunar a las personas que no tengan síntomas visibles. También vamos a suponer
que la vacuna solo le hace efecto a los susceptibles. Es decir, aunque haya personas en que son expuestas o asintomáticas, si no se les hace pruebas, que es el caso de esta plática, la vacuna no les va a hacer efecto. Los parámetros importantes aquí son estos. Lo que creemos que es nuestra contribución es tomar como importantes la inmunidad tanto de la enfermedad como de la inmunidad producida de la vacuna. Es decir, aquí delta B me va a decir, el recíproco de delta B me va a decir el tiempo que yo duro inmune debido a que fui vacunado. Y delta 1 entre delta R me va a decir el tiempo que yo tengo inmunidad al ser adquirida una vez que yo ya tuve COVID. Vamos a suponer que después de cierto tiempo, las dos es posible que se pierdan. Vamos a ver cómo mueve esto mucho la dinámica. Entonces, vamos a entender un perfil de vacunación como los parámetros que definen la eficacia y la inmunidad inducida de una vacuna. Y parámetros que son referidos a la campaña de vacunación, como son el tiempo de horizonte y la cobertura. Los escenarios que aquí presentamos cubren de cierta manera algunas de las preguntas que se plantearon en el grupo de expertos para la inmunización, el conocido SAG. ¿Okay? Y bien, queremos poner especial énfasis en la inmunidad, particularmente porque creemos que todavía es una pregunta que, al menos yo creo que todavía no se responde de forma conclusiva, pero que sí va a ser muy importante tanto para el futuro desarrollo de nuevas vacunas como de políticas. Bueno, entonces, pues, siguiendo con el modelo de vacunación, agregamos un compartimento de vacunados y entonces, como habíamos dicho, vacunar corresponde a sacar susceptibles y como consideramos tiempos de inmunidad por vacunación o por reinfección, pues tenemos estas entradas, las que están en rojo. Y bueno, para formular las políticas de control, seguimos las ideas del reproductivo básico que presenta Gumel en el artículo que presenté de influenza, de la siguiente forma. Supongamos que ya tenemos esta dinámica y calculamos su R0. Ese R0 de su reproductivo básico lo vamos a denotar por RB y al reproductivo básico de la dinámica sin vacunación la vamos a denotar por R0. Resulta que para el modelo que acabamos de presentar, pues sí podemos escribir el reproductivo básico de vacunación como el producto de un R0, que corresponde a una dinámica sin vacunación, y un producto y un factor que vamos a llamar de amortiguamiento. Este factor de amortiguamiento tiene parámetros que son correspondientes al perfil de vacunación y al de la campaña de vacunación. Por ejemplo, aquí Epsilon me denota la eficacia de la vacuna, delta B me denota la tasa de retorno de pérdida de inmunidad, y lambda B es la tasa de vacunación. Entonces, la idea es obtener una región de plausibilidad. Con esto nos referimos a que si dejamos fijos todos los parámetros, a excepción de la tasa de vacunación y la eficacia, y graficamos esta recta que corresponde a RB igual a 1, nosotros podemos dividir el plano en dos regiones. Las regiones donde corresponden a RB mayor que 1 y RB menor que 1. Pues sabemos que controlar significaría llevar, por ejemplo, una dinámica lo más cercano a valores que estén por debajo de 1. Y cuando uno observa más o menos la practicidad de las tasas de vacunación, pues puede uno identificar tasas que no son prácticas. Con prácticas nos referimos a que corresponderían, dependiendo del tamaño de la población, un número de vacunas que no sería simplemente manejable. Nosotros identificamos para los ejemplos que manejamos en las simulaciones, al menos una eficacia que está por debajo del 43-44% no sería plausible. Donde plausible significaría que no sería práctica.
Bien, y entonces, si ya identificamos, podemos tener una dinámica, por ejemplo, para este RB, donde que correspondiera a 1.7, y preguntarme, ok, si ya sé RB y ya tengo la eficacia de la vacuna, pues entonces yo puedo decirte, si yo me muevo alrededor de esta línea, cuál debería ser la tasa de vacunación a la que deberías de vacunar para de reducir tu RB a un valor de por lo menos 1. Entonces, tasas de vacunación que estén por arriba de esta línea verde me van a todavía mitigar mejor la enfermedad. Esta misma idea la podemos ver en las curvas de nivel. Así, siguiendo el mismo argumento anterior, tenemos aquí la tasa de vacunación, la eficacia, y entonces, primeramente estimamos una línea base de vacunación, que estamos denotando con la primera línea blanca, de acuerdo a la expresión que vimos con exponencial. Es decir, si yo ya sé el tiempo de horizonte de mi campaña de vacunación y mi cobertura, pues yo ya puedo más o menos estimar cuánto tiene que ser ese lambda B. En otras palabras, lambda B me está diciendo, por ejemplo, a qué tasa vacunar para obtener en un año un 20% de cobertura de mi población. Y bueno, pues como yo sé que mi línea base me va a controlar, me implica un RB de esta forma, un reproductivo básico de esta forma, yo diría, ok, si yo conozco que puedo mover mi tasa de vacunación de acuerdo al número de dosis que puedo aplicar a una región que pueda manejar, pues ahí me podría mover para buscar un control óptimo. Entonces definimos la región comprendida por estas dos líneas como la región de búsqueda para nuestra política de control óptimo. Y entonces, por ejemplo, para estos parámetros, y una eficacia de 0.8, notamos que necesitamos al menos una tasa de vacunación de 0.7 para llevar mi dinámica de RB de 1.7 y fracción a un valor cercano a 1. Y bueno, pues recapitulando, una vez que tenemos la dinámica, la idea es controlar la tasa de vacunación, donde controlar va a significar amplificar o atenuar un valor base. Y eso lo vamos a hacer de forma aditiva, es decir, vamos a sumar una función que depende explícitamente de t, de tal manera que si que v se mueve en un intervalo, de tal manera que tome valores positivos y negativos, para que lo atenúe si toma valores negativos, o amplifique si toma valores positivos. Todo ello con cotas adecuadas, donde adecuadas significa que sean prácticas. Bien, y entonces ahora nuestra dinámica pasa a ser un modelo donde tiene, además de los ingredientes que hemos mencionado, una nueva función 1, junto con un funcional. Ahora, ese funcional me puede decir o no cosas de acuerdo a nuestra modelación. A sugerencia de Sage y del equipo de Jorge, pues decidimos utilizar los DALIs. Bueno, enseguida explico cómo se formula el funcional. Pero otra cosa importante de nuestro problema de control sería las condiciones de frontera. Es decir, como estamos imponiendo una restricción de coverage, esa la podemos modelar como una condición de frontera, donde x de t me cuenta el número de vacunas. Así, x en t mayúscula me va a contar el número de vacunas a tiempo final. Es decir, que llegue a la cobertura que estamos buscando, junto con una condición de pad que aquí denotamos con phi. Esta condición de pad me está modelando o me está pidiendo, me está imponiendo que el número de ocupación hospitalaria no rebase una cota. Entonces, esas dos condiciones las vemos como deseables para los modelos de cobertura. Bueno, y entonces, para formular el funcional de costo, seguimos la definición de DALI que sugiere el WHO. El DALI es una forma de cuantificar la carga debida a una enfermedad, es decir, la afectación de alguna enfermedad. Tiene dos componentes principales, la
la vida perdida, los años de vida perdida por muerte prematura y los años de vida perdida debido a incapacidad, es decir, el tiempo que dejas de trabajar o el tiempo de vida natural que pierdes por estar incapacitado de la enfermedad. Cada uno de ellos se puede cuantificar de acuerdo a, o bien, por ejemplo, los años de vida perdida al número de muertes por algún peso. Es decir, aquí estas deben de ser funciones de la causa, es decir, la enfermedad, la edad a la que se pierde vida, el sexo y el año que se pierde vida. Así, por ejemplo, una persona que muere por COVID a los 60 años tiene menos años perdidos de vida que una persona que muera a los 10 años. Eso referidos a una esperanza de vida media de acuerdo a una posición geográfica particular. Bien, y además eso lo podemos pesar con una función, esta L. ¿Okay? Esta L ya se ha estimado para diferentes regiones, diferentes edades, diferentes estratos. ¿Okay? Bien, para los YLD es una historia más o menos similar. Aquí N me está representando el número de muertes, acá I me está representando incidencia. D, W y L también son otros pesos que cuantifican la pérdida de acuerdo a incapacidad. Pues bueno, es buena idea pensar que podemos minimizar los DALYs al momento de que pensamos si nuestro modelo pueda contar muertes o pueda contar prevalencia. Y bueno, pues la idea es esa, es minimizar el funcional de acuerdo a contar el número de muertes o contar el número de casos sintomáticos acumulados. Y entonces planteamos el siguiente problema de control de acuerdo a buscar una señal que minimice esta función de costo y además satisfaga esta condición de PAD junto con otras cosas. Visto el modelo como su totalidad sería algo como esto, sería minimizar este funcional sujeta a la dinámica de COVID con condiciones iniciales, cuotas bien particulares para modular mi tasa de vacunación y las restricciones de pago. Aquí quiero estresar lo que significa este estado X. Dado que estamos vacunando, estamos suponiendo que vamos a vacunar susceptibles, expuestos, asintomáticos y recuperados, si yo multiplico la tasa de vacunación por la gente que yo vacune, obtendría el número de dosis. O la fracción la proporción de población que estoy vacunando. Entonces, si U amplifica o atenúa ese valor base, pues esta multiplicación me está diciendo el número de dosis que debería estar aplicando por unidad de tiempo. Y así, el número total de dosis que yo aplicaría en toda una campaña sería la integral de 0 al tiempo de horizonte de esta expresión. Pues bueno, inicialmente, siguiendo cuando mandamos la primera versión de este artículo, pues parecía que los proyectos que aquí mencionamos iban a ser los aceptados. Tuvimos la suerte de atinarle al 90% y pues en la segunda vuelta del artículo que mandamos nos dijeron, ¿saben qué? Pues se incluyan las eficacias de las que ya fueron aprobadas, y aquí mostramos una tablita de las que hemos considerado en esta nueva versión. Consideramos, curiosamente, vacunas con eficacias que van desde el 50 al 90%, y además hacemos otras suposiciones. Bueno, cuando encontramos soluciones al problema que acabamos de plantear, aquí ilustramos, por ejemplo, ¿qué ganancias se tiene o por qué es buena idea controlar de forma óptima, ¿no? Aquí tenemos en línea punteada el escenario cuando no se vacuna, en línea negra cuando se vacuna de forma óptima. En línea sólida, en naranja, sería la política de vacunación constante, es decir, la que no está modulada.
Y el área que está comprendida entre la línea azul y la línea punteada sería la ganancia. Aquí en naranja denota la ganancia con respecto a prevalencia y en verde denota la ganancia con respecto a muertes o vidas salvadas. Dado que estamos utilizando transparencias, la área que tiene dos tonalidades corresponde a la ganancia de la política óptima. La que tiene tonalidad más oscura corresponde a la ganancia con la política constante. Y bueno, ya visto desde un contexto más de campaña de vacunación, en este panel vemos cómo evoluciona la cobertura de acuerdo a cada política. En morado está la política óptima, en gris está la política, perdón, en morado está la política constante, en gris está la política óptima. Y aquí abajo es la señal de control. La señal de control me está diciendo cómo vacunar. Si yo utilizara una política de vacunación constante, yo estaría más o menos aplicando el mismo número de vacunas por toda la vacunación. Aquí en una campaña de un año se estarían aplicando algo así como 80 vacunas por 100,000 habitantes durante un año para obtener un coverage de 20%. Y aquí la filosofía de la optimización es intensificar el número de dosis en esta ventana de tiempo. Cuando movemos la eficacia, esta lámina corresponde a una eficacia del 70% y a una inmunidad de 180 días, vemos un efecto en el tiempo en el que se debería de aplicar la vacunación. Pues bueno, aquí en esta lámina vamos a contrastar las vacunas con diferentes eficacias y vemos cómo la eficacia de 90% representa un menor costo con respecto a un escenario sin vacunación. La azul corresponde a 50%, la roja corresponde a 70%. Y mi campaña de vacunación contempla una cobertura del 50% de población vacunada en un año, junto con una inmunidad inducida por vacuna de 2 años y de una inmunidad natural de 1 año. Es decir, aquí sí estamos considerando que la gente se puede reinfectar una vez que haya que haya adquirido COVID. Aquí, en este panel, contrastamos e ilustramos cómo las soluciones satisfacen las condiciones de par. Por ejemplo, aquí la línea punteada en rojo denota un 95% de capacidad hospitalaria y vemos que la línea sólida en negro alcanza ese nivel, mientras las que corresponden a vacunaciones del 50, 70 y 90% están muy por debajo de este nivel. Y lo mismo aquí con el número de vidas salvadas. Aquí ahora contrastamos un gradiente con respecto al tiempo de inmunidad inducida por la vacuna. Y contrastamos vacunas que inducen inmunidad de 180, 365 y 730 días. Las políticas de 180 y 365, perdón, de 365 y 730 son muy similares. La de 180 días, pues sí, difiere un poco, al menos en el inicio. Vemos cómo los costos corresponden a la de menor tiempo de inmunidad inducida, pues es la que cuesta más cara, y la que da más beneficio, pues es la de 730 días. Y vemos aquí cómo afecta en indicadores del brote. Por ejemplo, aquí vemos la mitigación, el número de casos, la prevalencia ahorrada o salvada o ganada con respecto a cada perfil de vacunación. Lo mismo para las vidas salvadas. Y por último, pues nos gustaría ver qué pasa con la inmunidad natural. Pues usamos aquí una campaña que contempla una cobertura del 50% en un año para una vacuna del 90% de eficacia y 2 años de inmunidad inducida. Y vemos los escenarios para
un 90 días, 180 y 365 días de inmunidad natural, es decir, el tiempo en el que yo duro inmune debido a que adquirí COVID. Los indicadores del brote, la prevalencia y la muerte son todavía más dramáticos. Aquí vemos cómo un perfil de vacunación corresponde a una inmunidad natural de 1 año, pues prácticamente deja pues muy por debajo con respecto a una reinfección de 90 días. Y bueno, pues este trabajo que acabamos de presentar aquí es parte de la contribución que tenemos con el grupo de la Unison, el ITSON y la UADI, junto con bajo el asesoramiento del doctor Jorge Velasco. Aquí dejo las referencias que van con respecto a las vacunas. Algunas son referencias de publicaciones ya arbitradas y otras son de, por ejemplo, Johnson & Johnson son datos publicados en la página del fabricante. Bueno, en parte ahorita es mi presentación. Bueno, pues Saúl, muchas gracias por esta presentación tan interesante sobre estrategias óptimas de vacunación. Y a Jorge pasaríamos a la parte de preguntas. No sé si los colegas tienen alguna pregunta. Como sabéis, hay 2 opciones. Podéis escribir en el chat y luego las preguntas, o simplemente activáis el micrófono o levantáis la manita, bien activando la cámara y nos saludáis, o hay una manita que se puede activar, creo que en el chat o en la parte de participantes, y os paso la palabra. Adelante, colegas. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Adelante, David. Buenas tardes, doctor Saúl. Muy interesante su plática. Me gustaría nada más preguntarle, ¿el control óptimo de vacunación lo introducen desde el inicio de la epidemia o ya tienen cierta cantidad de personas susceptibles? La epidemia ya tiene un cierto transcurso y después se introduce. Ok, gracias por preguntar, David. Sí, mira, podemos utilizar cualquiera de los 2 escenarios. Nosotros, como procedimos en el artículo, fue dejar correr una dinámica de COVID y cortar, por ejemplo, vamos a decirlo así, en octubre, quedarnos con ese número de infectados y a partir de ahí arrancar la vacunación. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, se pueden considerar cualquiera de los 2 resultados, ¿no? Si es puramente preventiva, entonces, pues sí, deberías de considerar un infectado o 2 infectados. El caso que corresponde ahora mismo, pues es con los casos reportados al tiempo que tú supones que aplicas la vacunación. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias, David, y gracias, Saúl, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Luis. Hola, Luis. Adelante, tienes el micrófono apagado. Gracias. Nada más una duda. ¿Qué tanto cambiarían las cosas si uno separa las poblaciones? ¿Por qué tan probable es que sean propagadores? O sea, si vacunas primero a los que reparten pizzas, en lugar de vacunar primero a las poblaciones adultas mayores, ¿qué tanto pueden cambiar las cosas? Si hace esa compartimentalización. Esa es la si usen compartimentos más finos. Sí, claro. Mira, no lo dije, pero sí, una de las cosas muy importantes de esto es poder aplicar estas ideas a modelos estratificados. Y sí, tienes toda la razón. O sea, va a haber clases o grupos que son más contagiosos que otros. Entonces, sería buena idea inmunizar primero a los que son más contagiosos. ¿Ok? Yo esperaría que cambiaran, particularmente porque, pues, aquí optimizar tendría que estar pensado en ese sentido, es decir, yo quisiera poner como una restricción vacunar más gente que correspondiera a grupos más contagiosos. O sea, se puede modelar, no lo he hecho, yo espero que, mi intuición me dice que sí cambiaría, sería también, no sé, para mi gusto no sería tampoco muy fácil de lograrlo, pero sí es posible. Gracias.
Gracias, Luis. Y un gusto de verte. Hacía mucho que no nos veíamos. Gracias, Saúl, por la respuesta. Creo que Jorge también levantó la manita. Jorge tiene una pregunta. Adelante, Jorge. No la manita virtual, la manita física. Adelante. Continuando con la pregunta de Luis, es una cosa muy interesante porque aquí es donde empiezan los dilemas de otro tipo que no solamente son técnicos en términos de optimización de algo, sino tienen que ya ver con otros criterios interesantes. Tú mostraste gráficas en donde mostrabas la reducción en incidencia o prevalencia de la enfermedad, o sea, transmisión, sí. Y otra donde reduces mortalidad. Sí. Y la pregunta, otra manera de plantear la pregunta de Luis es quizás, ¿qué es preferible, disminuir transmisión o mortalidad? Porque de eso depende mucho el criterio. Y esa pregunta así planteada, pues ya no solamente tiene que ver con estrategias de control óptimo, tiene que también con decisiones de tipo médico, ético, etcétera, ¿no? Entonces, tú señalaste que transmisión era, entendí de alguna manera quizás preferible, pero realmente si el objetivo es salvar muertes, y la gente adulta mayor es la que tiene más mortalidad, y la gente más joven lo que puedes hacer es reducir transmisión, pero no va a morir, el impacto sobre las DALIs pues es diferente. ¿Cómo ves ese dilema, esa disyuntiva? Sí, creo que las dos son opciones, ¿no? Aquí más bien es particularmente cuál es tu objetivo como política, ¿no? Si tú quieres... por una parte, de hecho creo que ya está ahí, hay un debate político en ese sentido, ¿no? Porque hay países en los que están apostando en vacunar o darle preferencia a los jóvenes que son los que esparcen más que los agentes mayores, ¿no? Pero ahí moralmente es contradictorio, pues. O sea, creo que la respuesta corta es ¿qué se quiere con la política de optimización? Y una vez que ya se tiene claro cuál es el objetivo con la política, entonces optimizar con respecto a ese objetivo. Cómo peses uno más que otro es como van a estar definidas tus políticas. Si yo peso más la pérdida de vida por deshabilitación, pues voy a permitir que haya más muertes, ¿no? Lo mismo, si peso más las muertes, voy a balancear de forma distinta, ¿no? Más bien es preguntarse qué es lo que se quiere como objetivo en cada política. Cada política pues tiene que considerar esos objetivos. A mí en lo particular, creo que la pregunta más difícil sería tener a la mano una buena dinámica. Porque lo que le duele particularmente a estos problemas de optimización es eso. Nosotros queremos planear a 1 año, a 2 años, pero si algo que nos ha dicho el COVID es que estimar a un tiempo muy largo no es muy bueno, no es fácil para empezar, ¿sí? Entonces, que ver entre una óptima y una constante va a depender mucho de los tiempos o las ventanas en las que tú vayas a observar. Yo creo que lo que mejor es tener políticas en las que consideren tamaños de temporales adecuados que vayan tanto a una buena dinámica, a una buena estimación, como a una buena optimización. Y ya escoger las políticas que más se adecúen, pues. Gracias, Saúl. Muy bien. Hugo Ávila tiene una pregunta por el chat. Dice, ¿sería más eficiente aplicar el modelo matemático considerando la heterogeneidad de la población en México? Muchas gracias por compartirnos su trabajo. Sí, sería mucho más difícil también. Mira, una de las cosas que delimitan mucho la solución numérica de estos problemas es la dimensionalidad. Cuando uno contempla heterogeneidad, pues deberías de contemplar pues, más estratificación de grupos o meter una componente espacial, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues como dice el dicho, depende cómo es el sapo de la pedrada, ¿no? Ahí sí, pues no sabría cómo yo optimizar las cosas. Creo que esta es una primera aproximación a eso, pero sí, o sea, tienes toda la razón. Mientras sea mejor tu dinámica, va a ser mejor tu optimización. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta o bien por el chat o directamente? A ver, déjame que tengo... ¿Alguien más? Pues si no, Jorge, ¿cómo ves? ¿Lo dejamos aquí por hoy? Sí, yo creo, si no hay más preguntas, ya no hay más preguntas, observaciones, comentarios. Pues no, pues agradecemos a Saúl. Muchas gracias por la charla, Saúl. Gracias.
Y os recuerdo que en 15 días, el 29 de marzo, Philip Herrich, que está aquí con nosotros, va a dar una charla también muy interesante respecto a temas de vacunación. ¿Ok? Nos vemos en 15 días. Cuídense todos. Un abrazo a todos. Sana distancia. No salgan No mucho. salgan, Hasta luego. tomen la Hasta vacuna. luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Cuídense. Adiós. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.